Bienvenidos entonces a este espacio que hemos denominado Orientaciones Psicológicas frente al aislamiento. Es una propuesta gestada en el SAP, el Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica de la Universidad de Cádiz. Y mi nombre es Flavia Rigoni, voy a ser quien nos acompañe durante este espacio y hemos contado y contamos en este momento con la asistencia técnica y el diseño de otro psicólogo que se llama Israel Mayar. Antes de comenzar este encuentro, nos gustaría que pudieses revisar cuál es tu nivel de ansiedad en este momento. Hemos elegido 3 opciones: A, un alto nivel de ansiedad; B, un medio nivel de ansiedad; y C, un bajo nivel de ansiedad. Bien, para continuar ahora en relación a la temática que nos aboca, la idea es poder pensar un poquito si hay algo que podamos hacer para controlar, en cierta medida, el impacto que esta situación que atravesamos nos está generando a nosotros mismos. Un poco la idea es pensar que estamos atravesando una situación inevitable, pero sí hay algunas cosas que podemos controlar. Y el énfasis, justamente, lo queremos poner en aquellas cosas que sí podemos controlar. Lo que de alguna manera se conoce como buenas prácticas durante el aislamiento. Entonces, no podemos elegir no vivir esta situación inevitable, pero sí podemos tomar decisiones que de alguna manera protejan nuestro bienestar, nuestra salud, y de esa manera poder asumir nuestro rol como protagonistas principales de esta experiencia personalísima que estamos atravesando. Entonces, como decíamos, no podemos vivir esta situación, no atravesar esta experiencia de alerta sanitaria, pero, y es el desafío para nosotros a partir de este taller, poder generar en todos nosotros la conciencia de aquellas cosas que sí podemos hacer para afrontarla de una forma que tenga un menor impacto en nuestra salud y que de hecho incluso pueda ser promotora de nuevos aprendizajes. Es decir, esta experiencia también puede presentarse y se nos presenta como una oportunidad para conocer acerca de nosotros, acerca de la vida, aprender nuevas experiencias, nuevas estrategias para afrontar esta situación. Todas las decisiones que tomemos, todas las acciones, omisiones, elecciones que hagamos, hoy, más que nunca, van a tener una repercusión sumamente importante en nuestra salud física, mental. Y eso justamente es lo que nos convierte en protagonistas esenciales y especiales de esta experiencia. Existen distintos tipos de emergencias, algunas emergencias cotidianas y otras emergencias comunitarias o masivas. Las emergencias cotidianas, también llamadas sucesos menores, son aquellas situaciones que generan cierta disrupción, pero son más transitorias, menos graves, implican menor cantidad de recursos para poder resolver. Por ejemplo, un accidente doméstico, una complicación en el tránsito, no aplicable a la situación que estamos viviendo en este momento, pero para que uno pueda comprender cuáles serían estas emergencias cotidianas o sucesos menores. Y por otro lado, tenemos otras emergencias que se llaman emergencias comunitarias, masivas o sucesos vitales, que claramente afectan a una gran cantidad de personas. Pueden ser un terremoto, un tsunami o claramente la pandemia que estamos atravesando en este momento. Este tipo de emergencias va a requerir recursos, más organización, generalmente es dura, digamos, sus efectos perduran por cierto tiempo, de manera que la forma como nos organicemos y cómo hagamos un uso de esos recursos con los que contamos va a ser fundamental para poder atravesar ese tipo de experiencias, de emergencias, con el menor costo para nuestra salud y bienestar. Claramente, esta situación que estamos atravesando nos afecta a todos, de alguna u otra manera.
No obstante, hay un grupo de personas que se ven fuertemente impactados, en este caso el equipo de intervención, los sanitarios, las personas que se dedican a la limpieza, al mantenimiento de nuestra ciudad. Esas personas claramente necesitan un tipo de contención especial y acompañamiento. Por otro lado, como decíamos, nos impacta a toda la población. No obstante, también el grupo al que pertenezcamos por nuestra edad, por la situación particular que podamos estar atravesando, también nos va a impactar de una manera determinada. Claramente, esta situación no afecta de la misma manera a los niños, niñas y adolescentes, no afecta de la misma manera a aquellas personas que presentan alguna discapacidad o las personas mayores. Entonces, es muy importante también generar conciencia acerca de esas necesidades específicas que podemos tener en función del impacto que este tipo de emergencias comunitarias y masivas genera en nosotros. Algo muy importante a tener en cuenta en esta experiencia inevitable, como decíamos, que estamos atravesando, aunque podemos tomar decisiones que son muy importantes y vitales para nuestra salud y bienestar, se presentan o podemos experimentar diferentes reacciones que son normales a situaciones anormales. ¿Cuáles son algunas de estas emociones que podemos experimentar? Miedo intenso, ansiedad, inquietud, angustia, enfado, aburrimiento, irritabilidad. Podemos presentar también alguna dificultad en la concentración, problemas en el sueño. Son todas reacciones normales a situaciones claramente anormales. Todos estos síntomas pueden también intensificarse y agravarse por lo que hemos llamado las 3D: desinformación, desorganización y distanciamiento. ¿Por qué desinformación? Hoy en la era de la comunicación justamente estamos bombardeados por diferentes tipos, por muchísima información, por diferentes canales, diferentes emisores, y esto hace que consumamos muchas veces muchísimas grandes dosis de información de baja calidad. Y esto lógicamente repercute en nuestro estado emocional. Información que muchas veces informa solamente los aspectos negativos, alarmistas, da información alarmista, no chequeada, información no veraz. La otra responde a la desorganización. Claramente nuestras vidas se ha visto modificada, la de todos, por la situación, nuestra rutina se ha visto modificada por la situación que estamos atravesando. Y eso produce una sensación de caos, de no horario, se afectan nuestros patrones de sueño, la vigilia, la noche, el día. Y por ende, también, aunque las actividades que realicemos sean distintas de las que realizamos antes de la alerta sanitaria que estamos atravesando, será de vital importancia lograr organizar, ordenar nuestras actividades. La otra D responde al distanciamiento. Claramente, debemos estar aislados por nuestra seguridad, por nuestro bienestar y el de los demás. No obstante, estar aislados en cuarentena, cada uno en su casa, no implica estar desentendidos de lo que pasa, estar desconectados, no mantener ese contacto diario con aquellas personas que forman parte de nuestro mundo afectivo importante, ¿sí? Entonces, volvamos a preguntarnos o a pensar qué cosas sí podemos controlar y qué cosas no podemos controlar. Y el gran desafío será justamente centrar nuestra acción y destinar nuestros recursos a aquellas cosas que sí podemos controlar. No podemos controlar, en realidad, la expansión del virus más allá de lo que estamos realizando, las medidas sanitarias. No podemos controlar la generación de tanta información, que el tiempo pase más rápido, o no podemos controlar el tiempo que vamos a estar con estas medidas de aislamiento por la cuarentena. Pero sí podemos controlar
mantener una actitud positiva, mantenernos activos, filtrar la información, ser muy cuidadosos en la cantidad y calidad de información que consumimos diariamente y, por supuesto, seguir todos los consejos sanitarios. De las personas que saben sobre lo que tenemos que trabajar y cuidar, ocuparnos para asegurar nuestro bienestar y salud. Nos pareció interesante hacer la propuesta de este encuentro enfatizando diferentes polaridades o dualidades, ¿sí? Porque justamente tomamos diariamente un montón de decisiones, hacemos elecciones diarias, y esas elecciones diarias que hacemos en general y en particular durante el aislamiento, durante la cuarentena, van a tener consecuencias en nuestra salud, en nuestro bienestar. El primer par de opuestos es negación versus aceptación. Podemos negar la realidad, podemos elegir vivir una fantasía, una ilusión, podemos negar la gravedad de la situación, podemos negar la situación real de riesgo en la que nos ponemos. Por ejemplo, nos exponemos nosotros y a otros si salimos, y intentar continuar nuestra vida como era antes de la pandemia. En el otro polo opuesto, tenemos la aceptación de esta situación que seguramente no la elegimos, que genera una serie de inconvenientes en nuestra vida, nuevas emociones, nuevos desafíos, pero lo mejor que podemos hacer es aceptar la realidad tal cual es y también la complejidad de la realidad que hoy estamos atravesando. ¿Cuál es la otra polaridad? Caos o desorden versus rutina u orden. Esto es muy importante, un poco lo que decíamos, este evento rompió, fue un evento que alteró de alguna manera el lógico devenir o el normal devenir de nuestra cotidianidad. Y esto puede producir caos, vivir sin horarios, no tener actividades reales y atenerse a esas actividades, o lograr un orden. Y en eso es muy importante, y los especialistas hacen muchísimo énfasis en la importancia de la rutina, generar una rutina eminentemente saludable que nos sostenga, nos contenga y nos ordene. Por eso, va a ser fundamental que podamos, cada uno de nosotros, revisar y crear una rutina. Esa rutina nos va a permitir administrar nuestro tiempo de una forma que nos permita hacer una diversidad de actividades que aseguren nuestra salud. En primera instancia, la higiene. Esto tiene que ver con la higiene claramente personal, la higiene del lugar en el que transcurren nuestros días, todas las medidas sanitarias cuando salgamos a la calle y volvamos a entrar a nuestras casas, y también hábitos como nuestra vestimenta, el tender nuestras camas, ¿sí? Generar un contexto también de orden a nuestro alrededor. Otros aspectos de la rutina es la alimentación. Y en este sentido es muy importante la cantidad y la calidad de alimentación que ingerimos para asegurar nuestro bienestar, para contar con todas las vitaminas y nutrientes que realmente necesitamos también para sostenernos firmes, sanos, fuertes y atravesar esta experiencia de la mejor manera posible. Otros aspectos de esta rutina diaria es la actividad física. Esta actividad física puede ser realizada también en lugares dentro de la casa, en la medida de lo posible, en algún patio, en la terraza o en algún lugar dentro de la casa, siempre resguardando, por supuesto, la propia seguridad. Y a su vez también muy importante elegir actividades físicas que de alguna manera repercutan, cuiden y protejan nuestro organismo, repercutan positivamente, ¿sí? En nuestro propio cuerpo, vale decir, no hacer actividades que nos pongan, de hecho, en riesgo. Entonces, algunas cuestiones articulares que incluso se pueden hacer sentados, algunos estiramientos, ¿sí? Algunas actividades.
El otro aspecto muy importante de nuestra rutina y para administrar saludablemente nuestro tiempo es diseñar o planificar nuestras experiencias de ocio, ¿sí? Esas cosas que nos hagan bien, que permitan que desarrollemos nuestra creatividad, tejer, bordar, leer, escuchar música, planificar también nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo libre. ¿Sí? Por ejemplo, juntarnos con amigos a través de Zoom o de WhatsApp para poder compartir algún momento. Por otro lado, instrumentar en la medida de lo posible algunas técnicas de relajación, hay técnicas muy sencillas de relajación, como la relajación progresiva de Jacobson, que de hecho también pueden encontrar en la web, o algunas técnicas de respiración diafragmática, respiración consciente, que también ayudan diariamente a, de alguna manera, relajar toda esta claramente la situación de mucha vida dentro de la casa puede generar en nosotros. Como decíamos, una de las D que eran problemáticas y que intensificaban todas estas emociones, el miedo, la ansiedad, etcétera, que era el distanciamiento. La receta es mantener relaciones interpersonales sanas, íntimas, ¿sí? Íntimas de intimidad, de compartir con el otro lo que me pasa, lo que siento, mis temores, mis miedos, escuchar. Y por otro lado, mantener pautas de sueño, ¿sí? Dormir en un horario similar al que lo hacíamos durante nuestra vida antes de esta situación. La Organización Mundial de la Salud da recomendaciones muy claras en torno a algunas pautas saludables para las personas adultas y mayores que están viviendo en aislamiento, que se encuentran en sus casas por la situación de aislamiento. La actividad física, que recuerden que dijimos debía ser acorde a las propias necesidades, siempre cuidando nuestro propio cuerpo. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con el entrenamiento cognitivo, ¿sí? Que así se llaman ejercicios para la memoria, con números, con palabras, que en esto también es muy interesante por ahí que ustedes pudiesen como incursionar de alguna manera en esto que se llama entrenamiento cognitivo. Hay muchísimo material en la web y aparte también nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en esa búsqueda si fuese necesario. Por otro lado, también esto que decíamos nuevamente, la Organización Mundial de la Salud hace hincapié en la conveniencia de instrumentar diariamente estrategias de relajación, contrarrestar los altos niveles de ansiedad asociados al aislamiento. Y la lectura, la escritura, en fin, alguna actividad que resulte placentera. El tercer par de opuestos que hemos señalado tiene que ver con la dosis exacta de información versus sobredosis de información, ¿sí? Y en esto el rol que ustedes cumplan, por eso justamente el énfasis está puesto en las elecciones que ustedes sí pueden hacer, tiene que ver con establecer cuál es esa dosis exacta de información que ustedes necesitan. Porque claramente la sobredosis de información va a repercutir negativamente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud da algunos lineamientos. La idea es reducir el tiempo frente al televisor, reducir el tiempo que destinamos a ver imágenes aterradoras, reducir el tiempo frente a información no chequeada, catastrofista, ¿sí? Y propone, de alguna manera, hacer como un uso racional de esa información, vale decir, chequear la información una o dos veces al día y claramente información de calidad. Por ende, fuentes científicas, certeras, veraces, que nos informen realmente sobre la situación y principalmente cuáles son las medidas sanitarias que debemos continuar teniendo en cuenta para proteger nuestra salud y la salud de los demás. He elegido esta tirilla de Quino, un humorista argentino, para ponerle un poco de humor, porque también el humor es parte de una de las estrategias que nos va a ayudar a afrontar esta situación de una mejor manera,
anestesia, digamos, para esta situación. Entonces Mafalda pasa frente al televisor y dice, uy, Dios mío, qué asco de programa. Y se da cuenta que en realidad está desenchufado y luego pide disculpas. Un poquito tiene que ver con esto de que, fíjense, a veces uno pasa muchas horas frente al televisor escuchando información no chequeada, catastrofizadora, digamos, de la realidad, y eso es importante que tengamos conciencia que eso impacta en nuestro estado. ¿Sí? Entonces, por ahí, hasta incluso uno puede hacer la prueba. ¿Qué pasa si un día, simplemente, si yo soy de esas personas que todo el día prende la televisión y recibe toda esa información, qué pasa si un día lo voy modificando, ir probando, ir haciendo cosas nuevas, distintas de las que uno viene haciendo para, lógicamente, incrementar el bienestar, que es el gran desafío seguramente de todos nosotros frente a esta situación. El otro par de opuestos es aislamiento versus cercanía. Si bien debemos estar cada uno en nuestras casas, eso implica, digamos, cortar todo tipo de vínculos, entonces generar como una red ancha, ¿sí? Como esto es un poquito la banda ancha de internet, ahora que estamos todos como aprendiendo un montón de cosas en relación a la tecnología y internet, generar como esa red ancha de apoyo también para sostener, poder reconocer lo importante de permitir que el otro que nos quiera cuidar y quiera estar cerca lo esté, y a su vez ser ese otro que cuide, que esté cerca de alguna persona que también nosotros queramos en ese momento por alguna razón acompañar. También es muy importante, lógicamente, conocer cuál es estar cerca de los recursos de la propia comunidad para poder disponer de ellos si requerimos algún tipo de acompañamiento especial de los profesionales de la salud. Eso también es importante. Un poco lo que habíamos dicho es que hay distintas reacciones, todas las reacciones de miedo, ansiedad, angustia, enfado, etcétera, de irritabilidad son reacciones normales en situaciones anormales también. Es muy importante que generemos conciencia en relación a la frecuencia, la intensidad, la gravedad de los síntomas, porque quizás en algún momento también podamos disponer, necesitar algún tipo de acompañamiento de algún profesional de la salud. ¿Sí? Entonces también es muy importante sentir esa cercanía, o saber con qué recursos cuento para afrontar una situación si lo llegase a necesitar. El otro par de opuestos es parálisis versus movimiento. La parálisis nos llena de miedo, ¿sí? El miedo nos paraliza, las conductas obsesivas nos paralizan, nos llenan de miedo, de temores, de suspicacia en relación al otro, la idea de que el otro puede contagiarme. Y su polaridad es el movimiento, ¿sí? Es un momento para bailar, cantar, que en realidad yo no tengo ni que cantar ni que bailar, sino es lo que, con lo que me identifico, pero tiene que ver un poco para tirar, remodelar, renovar, crear, revisar, ¿no? Es un momento de mucho dinamismo también en lo personal, ¿sí? Claramente hay un montón de cosas que nos van pasando en nuestro interior, y también está bueno esto de el interior y el exterior, ir moviéndonos, dejar que estas cosas se muevan. El otro par de opuestos que hemos elegido es aceptación versus control. Y esto específicamente tiene que ver con la riqueza del espectro de emociones que podemos experimentar y que es normal que experimentemos en esta situación rarísima, anormal de alguna manera, entre comillas, e inevitable que estamos atravesando. Entonces, acepto mis emociones y acepto toda esa riqueza emocional también en el otro, o lo controlo, lo niego, lógicamente con todas las consecuencias que el control de esas emociones puede producir. Entonces, en este caso, elegí también el humor de nuevo, Mafalda, que es el personaje de Quino, este humorista no solamente argentino, sino incluso mendocino, que es de donde yo soy, y entonces en realidad está parada ahí y no encuentra como mucho valor para dar el paso, y un poquito a veces
nos cuesta, digamos, bajar al mundo, ¿no? A veces puede ser que esta situación que estamos atravesando todos genere como una sensación de que nos resulte un poco más difícil empezar el día con entusiasmo, y también reconocer que eso nos está pasando es parte del proceso, es parte del crecimiento, es parte del aprendizaje, y también poder entender que a veces podemos experimentar eso y que prontamente, unos días después, aparecen otras emociones, ¿sí? En la medida en que no controlamos, no negamos ni suprimimos esa experiencia emocional, puede dar, todo eso fluye y puede dar lugar a la aparición de otras emociones también. En este caso, otro humorista que es Maitena, que en realidad, bueno, está en el campo, solamente con un perrito por ahí, un poco le dice, no sabes, esto es una paz increíble, y empieza a decir, no hay hoteles, ni negocios, ni tarjetas, ni bancos, ni semáforos, ni televisores, ni turistas, ni autos. ¿No sabes lo que es esto? Desesperante. La verdad es que, lógicamente, nuestra vida ha sufrido un cambio importante en el nivel de estimulación que recibimos del mundo externo, porque está todo mediatizado por los medios masivos de alguna manera de comunicación. Entonces, esta situación que uno puede decir, ay, qué bonito, tengo tiempo, en calma, bueno, la situación que nos atraviesa puede que en realidad nos resulte un poco más aceptar, digamos, la situación que estamos atravesando, y aceptar esto es parte de nuestro aprendizaje, es parte de nuestro desarrollo. El otro par de opuesto es optimismo versus pesimismo. Y esto es muy importante porque en realidad podemos tomar esta experiencia como una experiencia de aprendizaje, de aprender más acerca de nosotros. Y quizás podemos ver cómo el énfasis solemos ponerlo en lo que no tenemos, en lo que perdimos, en lo que no tuvimos, en nuestras debilidades, en nuestras vulnerabilidades. O cómo podemos poner el énfasis, que somos capaces de poner el énfasis en nuestras fortalezas, en nuestros recursos, en nuestros aprendizajes, en todo lo que sí podemos, en todo lo que sí tenemos, en todo lo que esta experiencia también nos permite conocer acerca de nosotros, acerca de los demás. Esta es una elección. Es decir, podemos aprender a ser más optimistas. Simplemente, gran desafío. Entonces también Mafalda, que dice, buen día mundo, buen día gente buena de toda la tierra, ¿no? Por ahí un poco esto cuando a las 8 de la noche nos conectamos de alguna manera, con aplausos o como cada uno elija, con aquellas personas que nos están curando, que nos están cuidando, que están curando, de alguna manera justamente nos conectamos con esa alegría, con el disfrute, ¿no? Y más acá en Cádiz, ¿no? Con toda la alegría que los caracteriza. El otro par de opuesto es ocupación versus preocupación. Cuando yo me preocupo, me quedo en el ámbito, en el campo de alguna manera de mis pensamientos, la dificultad para llevar a la acción, para ocuparme, y me lleno, lógicamente, me preocupo, me lleno de miedo, de conductas obsesivas, de temores, y cuando me ocupo, me tomo decisiones certeras, seguras, aseguro mi seguridad, tomo control de todas aquellas variables que sí puedo controlar hoy en esta situación que estamos atravesando. Y definitivamente esto me genera una sensación de calma, de tranquilidad y de seguridad en este contexto que hoy estamos atravesando. ¿Cuáles son algunas de los tips o los consejos que dan los organismos que se encargan de acompañar y de proveer estas herramientas que hoy nosotros estamos intentando compartir con ustedes? Es la plena conciencia de que esta situación es transitoria. Vale decir, esto, como otros capítulos de nuestra vida, también va a terminar, ¿sí? Esto va a ser pasajero, va a pasar. Claramente, después tendremos todo el tiempo para revisar el impacto que esto produjo, para aprender de esta experiencia. Entonces, la plena certeza de que esto es transitorio, esto va a pasar, va a concluir. Por otro lado, otra de las posibilidades es
en cuenta que, que es muy importante en esta situación poder decirle no a la discriminación y sí a la información. Es decir, no a identificar esta situación con un país, con una raza, con una etnia, ¿sí? La humanidad sabe mucho del impacto que estas cosas han producido, sí de la información acerca de las características del agente sanitario que hoy nos incumbe, que podemos hacer para, igualmente, para protegernos, para proteger a las personas que tenemos. Otro de los tips, de los consejos, es identificar y expresar los sentimientos. Y a su vez, permitir que el otro también pueda identificar y expresar sus propios sentimientos. ¿Sí? Este es como el gran, quizás también, desafío, permitirnos sentir simplemente lo que estemos sintiendo, sin pensar en lo que deberíamos estar sintiendo en esta experiencia. Estamos teniendo reacciones normales a situaciones claramente anormales. Este es interesante, porque no sé si han visto que circula algo que dice, si no puedes ir hacia afuera, ve hacia adentro, ¿no? Y me pareció interesante poder también compartirles el momento propicio para recorrer, para transitar un lugar, a veces un paisaje o un lugar poco transitado, que es nuestro interior, ¿no? Entonces, tomar esta experiencia justamente para ir hacia adentro, para conocer más acerca de nosotros, acerca de la vida, decisiones que podemos tomar, de todos los recursos que tenemos, de todas nuestras fortalezas que tenemos, de todos los recursos internos y externos con los que contamos. Entonces, por ahí, esta es como la gran propuesta, o sea, tomar esta experiencia también como un camino de autorreconocimiento y de un camino claramente hacia el interior. Por otro lado, esta es la oportunidad para que cada uno de nosotros nos cuidemos. Por lo que decíamos, nos cuidamos con nuestra rutina, nos cuidamos con nuestros hábitos alimenticios, actividad física, que entre comillas, nos mimemos a nosotros, que mimemos al otro. Es un espacio para reconocer también la fragilidad de nuestras propias vulnerabilidades, ¿sí? Que es parte de la existencia humana, ¿sí? Y por ende es también una invitación y una propuesta a... Acá he tomado una vez más el humor en dos sentidos. Por un lado, para hacer énfasis en lo que decíamos de la actividad física, planificar también actividades de relajación, etcétera. Pero en este caso va una persona por primera vez al gimnasio, entonces le pregunta a la otra qué querés hacer, reducir, endurecer, tonificar, y la otra claramente y muy honestamente dice que lo que quiero es huir, ¿sí? Por ahí quizás no tenemos incorporado en nuestra vida estos hábitos de actividad física, y quizás esto es una buena oportunidad para incluirlo, siempre como les señalaba, cuidando que el espacio físico sea lo mejor, lo óptimo posible para asegurar nuestro propio bienestar corporal, ¿no? Lógicamente. Y también escuchando a nuestro cuerpo y no llevarlo más allá de nuestras posibilidades. Otra de las cosas que estos organismos promueven, nos dan como consejo, es no estigmatizar a aquella persona que presenta la problemática, ¿sí? En este caso, a aquella persona que padece coronavirus, ¿sí? Entonces, simplemente una persona en tratamiento, una persona en aislamiento, ¿sí? Sanitario, ¿sí? Como ya hemos intensificado, mantener contacto, utilicen esta oportunidad, al menos yo también lo estoy haciendo, para aprender nuevas formas. La tecnología hoy por hoy también es una mediatizadora de una proximidad que antes era casi impensada. Entonces, mantener en contacto, incluso un poquito esto que decíamos, mantenernos en contacto también en relación a poder expresar al otro lo que nos pasa, lo que sentimos, nuestros miedos, ¿sí? Y también generar ese espacio de escucha activa al otro. Si ustedes están cerca de niños y niñas, es muy importante un poquito, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho, Lori, al inicio?
estas emergencias comunitarias masivas nos iban a impactar de distinta manera según también el grupo etario al que pertenecíamos. En este caso, los niños también necesitan que en un idioma, digamos, de alguna forma netamente con un lenguaje netamente entendible, explicarles lo que está ocurriendo, poder responder pacientemente a también su aspecto emocional, sus enfados, sus miedos, responder en la medida de lo posible a sus inquietudes, dar tiempo, generar un espacio de escucha para él, lo que está pasando, para poder escuchar y saber lo que está pasando, para también saber cómo podemos ayudarlo y acompañar. Y claramente, esto que hablábamos de la rutina, el orden, la organización, poder lograr que él también lo incorpore, él o ella lo incorporen en su vida, de manera de poder, por un lado, responder a algunas cuestiones más vinculadas a sus obligaciones académicas o escolares, y por otro lado, también el tiempo de juego, de compartir, de disfrute diario. Una vez más, volvemos a repetir el énfasis en no exponerse, cuidar esa sobredosis de exposición a la información. ¿Sí? Ese ojo que todo lo ve, que todo lo quiere saber, que quiere contar y todas las encuestas. ¿Sí? Eso en realidad repercute negativamente en nuestra salud, en nuestro bienestar. Y somos protagonistas. O sea, no podemos elegir esto que decíamos, no podemos elegir no atravesar la situación que estábamos atravesando. Sí podemos tomar decisiones que nos protejan de ese malestar que esta exposición excesiva nos genera. Esto sí es algo que autogenerado, ¿sí? Es un malestar autogenerado y por ende entra en ese espectro de conductas que sí podemos controlar y podemos modificar. Claramente, un poquito, y esto también es importante, si bien hemos dicho que todas estas emociones responden a reacciones normales, a situaciones anormales, es muy importante que también estemos en contacto con el devenir de esta situación, vale decir, si la frecuencia, la intensidad o la gravedad de alguna sintomatología se produce, poder saber y poder solicitar apoyo profesional. Tiene que ver con esta misión que tenemos hoy, que es cuidarnos, ¿sí? Entonces, estar atenta, cuidarnos y cuidar también claramente a los niños, a aquellas personas que nos acompañan y nos rodean. Este es un momento más que propicio para recordar cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Sí? A veces por ahí la cotidianidad, las exigencias, la rapidez de la vida nos aleja de algunas cuestiones que son vitales o fundamentales, vinculadas al propósito de nuestra vida, algo que queremos hacer, ¿no? De repente escribir, en fin, algo que cada uno seguramente tiene. Y este es un momento propicio para reencontrarnos con eso. ¿Sí? Por eso, justamente, dice Mafalda, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Es decir, la vida de las que creo, de la vida cotidiana, muchas veces no nos deja tiempo para hacer aquellas cosas que son verdaderamente importantes para nosotros. Y este es un momento con algunas limitaciones, lógicamente, sobre todo espaciales, para poder reencontrarnos con esos propósitos o hacer cosas que se vinculen con nuestros propósitos de vida, pintar, crear, dibujar, leer, escribir, etc. No sé si han visto que estuvo circulando un gráfico, ¿no? Que hablaba de zona de miedo, zona de aprendizaje, zona de crecimiento, y me pareció como interesante poder cómo utilizarlo y hacer nuevamente, continuar haciendo el énfasis en las decisiones que tomamos. Nosotros vamos a decidir quedarnos en la zona de miedo, en la zona de aprendizaje, o claramente hasta incluso poder irnos hasta la zona de crecimiento. Esa zona de miedo, ¿cómo se caracteriza? Cuando yo me quedo, o sea, esas decisiones que yo tomo, me mantienen en la zona de miedo cuando catastrofizo la realidad, cuando lo veo como algo catastrófico, terrible, insoportable. Cuando en esa zona de miedo, cuando estoy y me muevo en esa zona de miedo, consumo exacerbadamente
o acumulo dinero, alimentación, alimentos, información. Esa zona de miedo se caracteriza por una desorganización, un caos, una no rutina, una sobredosis de información de baja calidad, mucha información de baja calidad. Eso es lo que hemos venido hablando. Aislamiento, en la zona de miedo me aíslo, exacerbo todas mis conductas obsesivas, tengo miedo, desconfío de todo, de todos. En esa zona de miedo hay parálisis, estoy llena de miedo, no me puedo mover, no puedo avanzar. Controlo, niego y evito mis propias emociones y por supuesto la de los demás. Las niego. En esa zona de miedo, cuando estoy en esa zona de miedo, me caracterizo por ser pesimista, por vivir en ese estado, en un estado de preocupación absoluto, sin claramente ocuparme. En la zona de aprendizaje, que posiblemente sea el lugar o la zona que estemos transitando todos los que estamos hoy acá, es una zona en la que intento aceptar la realidad y su complejidad, es una zona en la que consumo moderadamente alimentos, información, planifico una rutina lo más saludable posible, porque sé que esas acciones y esas actividades van a repercuten y van a repercutir en mi bienestar y mi salud. Me mantengo informado, dosis justa de información, una o dos veces al día por medios viables, científicos, digamos, y veraces. Sostengo relaciones interpersonales saludables, cercanas. En esta zona de aprendizaje reconozco el dinamismo y el movimiento dentro y fuera de mí. Y puedo identificar, expresar y gestionar asertivamente mis emociones. Aprendo a ser más optimista, a mantener una actitud positiva, con el énfasis en mis fortalezas, en mis recursos. Y me ocupo de mí y me ocupo de otros. Y por qué no, también podemos tomar esta oportunidad vital, esta experiencia de vida, este suceso, para movernos también hacia una zona de crecimiento. En esa zona de crecimiento intento significar y resignificar esta experiencia. ¿Para qué? ¿Qué me sirvió? ¿Para qué me sirve? ¿Qué me doy cuenta de mí, de los otros, de la vida? ¿Qué quiero aprender de esta experiencia? ¿Qué elijo a partir de esta experiencia llevar para mi vida cotidiana? ¿Qué cosas quiero desprenderme de mi vida cotidiana de antes de esta pandemia porque ya no lo necesito? ¿Sí? Un momento de introspección, de eso que habíamos hablado, de ese viaje hacia el interior. Planteo nuevos desafíos y proyectos futuros a partir de lo vivido y lo aprendido. La idea en esta zona de crecimiento, tengo lo que se llama conciencia de momento a momento. ¿Sí? Vivo el aquí y ahora, que todos creemos que lo hacemos y nos resulta bastante difícil. Pongo al servicio de los demás mi solidaridad, mis talentos. Emprendo el compromiso de convertirme en la mejor versión de mí mismo, un trabajo de por vida. Y esto muchas veces lo podemos hacer ejercitando diferentes virtudes para las cuales no tenemos tiempo, ¿sí? La veracidad, la humildad, la generosidad, la compasión y todas aquellas otras virtudes que ustedes quieran ir incluyendo. Y a veces uno incluso puede proponerse ir trabajando, ¿no? Hoy quiero trabajar la serenidad, quiero trabajar la compasión, ser compasiva, la humildad, la sinceridad, la simplicidad, la veracidad, la integridad. ¿Sí? Podemos ir eligiendo y, como digo, ustedes también ir uniendo algunas de otras. Y así, para concluir, enfatizar que esta experiencia que estamos todos atravesando es pasajera, que las reacciones que podemos estar teniendo y que de hecho tenemos, como decimos, miedo, angustia, ansiedad, que podemos estar experimentando en algún momento, son reacciones normales a situaciones anormales. Queremos enfatizar el cuidado de ustedes mismos y el cuidado hacia los demás y hacia todos, hacia todo el mundo, ¿no? hacia la humanidad toda, que hoy lo necesita. Y tomar esta experiencia como una oportunidad para aprender, para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y por ende, también ahora lo que vamos a un poquito la imagen que quiero como dejarles es la imagen de la flor de loto, una flor bellísima
es una flor que surge, ustedes la pueden ver acá, esa flor que está ahí, es una flor que en realidad surge del lodo, ¿sí? El lodo del barro, ¿no? De los zancados, de lo podrido, que huele mal. Y por ahí quizás justamente tomar esta experiencia como justamente esta experiencia que es lógicamente dolorosa para todos, es nueva, es distinta, poder salir fortalecidos, ¿no? Y poder que crezcan en nosotros todas estas virtudes, estas fortalezas, estos recursos que tenemos. Quizás sí, para ir cerrando esta experiencia, la idea es que ustedes puedan volver a, de alguna manera, conectarse con el propio nivel de ansiedad que experimentan en este momento. Entonces, las opciones son un nivel alto de ansiedad, un nivel bajo o un nivel medio de ansiedad. Posiblemente el hecho de haber estado compartiendo esta experiencia, aprendiendo desde usar el campus virtual, encontrándose con personas de otros compañeros o gente nueva que también está atravesando esta experiencia, les han permitido algún nivel de variación de ese nivel de ansiedad, que por eso es propicio que ustedes lo exploren en este momento. Y por otro lado, también nos gustaría dejarles una propuesta de algunas temáticas que posiblemente les resulten de interés para compartir con ustedes en un próximo encuentro. Y estas temáticas son flexibilidad cognitiva, emociones, afrontamiento, vida saludable y técnicas de relajación, ¿no? Por ahí nos gustaría conocer si algunas de estas temáticas nos resultan específicamente de interés y claramente cuáles serían. Ahí está la flor de loto, esta que yo les comentaba que nace en ese lodo, en ese estancado, y de manera que podemos también a partir de esta experiencia sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y ahora sí, tanto Israel como yo queremos agradecerle, y por supuesto a toda la gente del SAP, queremos agradecerle haber respondido a esta propuesta y haber participado en esto. Hasta cualquier momento.